Ok, bueno, vamos a empezar. Hoy los temas que vamos a ver son unos temas bien prácticos y sencillos. De repente vamos a terminar un poquito antes de la hora, porque ya esta es la parte, como que dicen, ya parte final de todo el proceso que hemos venido haciendo, ¿verdad? Eh, bueno, ubiquémonos cómo estamos dentro de lo que es el proceso de investigación científica. Acuérdense de que empezamos con la definición del tema, pasamos al planteamiento del problema, y en el planteamiento del problema hicimos las preguntas de investigación, los objetivos de investigación y las justificaciones del estudio. Después de eso, pasamos a lo que es eh, la definición la construcción del marco teórico. Después definimos cuál es el tipo de investigación, después definimos cuál es el diseño de investigación, pasamos a lo que es la definición de la población y muestra, formulamos las hipótesis, y después que formulamos las hipótesis, pues nos toca pues hacer la recolección de datos, ¿verdad? Previamente, bueno, definimos el diseño de investigación, si es experimental o no experimental, y cuando ya llegamos a esta etapa para aplicar lo que es las técnicas de recopilación de datos, recuerden que ese es el llamado trabajo de campo, que es el capítulo que vimos el jueves recién pasado, donde hablamos de la obtención de la información o trabajo de campo. Bueno, recuerden que ahí hicimos una serie de pasos en los cuales definimos cómo obtenemos la información, qué técnicas de recopilación de datos vamos a aplicar, que recuerden que va de acuerdo al tipo de investigación, si es cualitativa o si es cuantitativa, pero también hablamos que existen algunas técnicas que son las más comunes, ¿verdad? Dijimos la observación, dijimos la entrevista, dijimos el análisis documental, dijimos lo que es la encuesta y por último tenemos el estudio a partir del internet, ¿verdad? Bueno, cuando ya tenemos todo este universo de información, recuerden que aplicamos a la población, que en este caso definimos dentro de una muestra bien definida, a las unidades de muestreo, pues le aplicamos precisamente cualquiera de estas técnicas, que recuerden que pueden ser dos o más técnicas para que esos datos sean válidos y sean fiables, ¿verdad? O que sean confiables, en otras palabras. Bueno, cuando llegamos a recolectar ya todo ese universo de información, pues la tenemos que ordenar, tenemos que recolectarla y tenemos que tabularla, ordenarla. Pues esa es la etapa que vamos a ver precisamente hoy dentro de lo que es la definición del contenido que continúa precisamente ahora. Ahorita les voy a compartir mi pantalla para que ustedes, voy a desconectar lo que es mi cámara para que haya un poquito más de escucha, me acerque un poquito más al micrófono y logran ver mi pantalla, jóvenes, ¿sí? ¿La logran ver? Sí, abogado. Ok, bueno, recuerden que estamos aquí, el jueves pasado vimos este tema, la obtención de la información o el trabajo de campo. Ahora nos toca ver el procesamiento de la información, los pasos para procesar la información y el análisis de los resultados. Vamos a comenzar a partir del contenido que tenemos precisamente dentro del material de César Bernal, que recuerden que es la página 198. Voy a regresar porque estaba un poquito adelante, porque ahí me quedé con la clase anterior y nos vamos a ubicar en la página 198, ¿verdad? Ese es un tema bien corto. Aquí. Ok. Procesamiento de la información, los datos. Eh, esta parte del proceso de investigación, ¿en qué consiste? Pregunta de examen. Eso es importante. ¿Qué es el procesamiento de la información? Consiste en procesar los datos. ¿Ok? Procesar los datos.
Que recuerden que esos datos están dispersos, están desordenados, están individualizados y que fueron obtenidos de la población objeto de estudio durante la obtención de la información, que recuerden que se llama trabajo de campo, y tiene como finalidad generar los resultados con los datos agrupados y ordenados, a partir de los cuales se va a realizar el análisis de los objetivos, perdón, el análisis según los objetivos, las hipótesis o las preguntas de investigación realizadas. Recuerden que dice y o, porque recuerden que en ese sentido hay investigaciones descriptivas, en esa no hay hipótesis, pero sí hay preguntas. Pero los otros tipos de investigación que sí tenemos que contrastar variables, entonces ahí también hay hipótesis y hay preguntas de investigación, o de ambos, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo realizamos el procesamiento de la información? Dice que debe realizarse mediante el uso de herramientas estadísticas, con el apoyo de un computador y utilizando algunos programas estadísticos que fácilmente hoy se encuentran dentro de lo que es el mercado. Antes no se hacía de esa forma, antes se hacía de forma empírica. Pero ¿por qué lo hacemos ahora en ese sentido? Bueno, recuerden que dentro de la fase de recopilación de datos tenemos que saber procesar dichos datos. Y para poderlo hacer de una manera más fácil, más práctica, más pragmática, si podríamos decirlo, entonces utilizamos ahora lo que son los programas informáticos. Si ustedes recuerdan, hay un programa básico, muy básico, que no es específicamente para eso, pero que nos ayuda mucho para procesar algunos datos. Y yo sé que algunos de ustedes los han utilizado para el procesamiento de alguna investigación que se haya realizado. Ese es Microsoft Excel, ¿verdad? Recuerden que a partir de una plantilla, ustedes pueden crear un documento en blanco y ahí ustedes pueden meter fórmulas, pueden meter tablas, pueden meter variables, pueden meter información y ustedes la procesan a su gusto. Ese es un programa, pero es un programa básico. Aquí en el material ustedes van a ver que vamos a mencionar unos poquitos, ¿verdad? Unos pocos que ahí vienen. Pero ojo, estos solo los vamos a mencionar, no vienen dentro del contenido del examen. Ya les voy a mostrar algunos. Bueno, ahora, algo importante aquí, por eso lo acota el autor, que en el documento del anteproyecto se debe de mencionar cómo se tiene previsto efectuar el procesamiento de la información. ¿Por qué será importante describir o mencionar o exponer cómo se realiza el procesamiento de la información obtenida del trabajo de campo? Bueno, porque recuerden que al final tenemos que mostrar a partir de qué procedimiento fue el que utilizamos para describir los resultados de la investigación. Y eso nos va a ayudar precisamente de cierta manera a llegar a las conclusiones de cómo nosotros llevamos a cabo ese proceso del trabajo de campo. Y al final, que nos puede generar pues una serie de conclusiones muy importantes dentro de lo que es dicho trabajo. Ahora, ¿cuáles son los pasos para el procesamiento de los datos? Ok, para efectuar un procesamiento de datos tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, obtener la información de la población o muestra objeto de estudio. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, a partir de las técnicas que nosotros vamos a aplicar. Recuerden, repito, por lo menos deben de ser 2 técnicas para poder recolectar la información. Pueden ser más, pero como mínimo deben de ser 2 para poder tener validez y confiabilidad en los resultados que obtenemos. Segundo, definir las variables o los criterios para ordenar los datos obtenidos del trabajo de campo. ¿Ok? Ahí se definen las variables y también los criterios de cómo vamos a ordenar esos datos que nos van a servir para incluirlos dentro del proyecto, dentro del informe del anteproyecto. Tercero, definir las herramientas estadísticas o los programas de cómputo que vamos a utilizar en el procesamiento de los datos. Miren,
Hay diversas aplicaciones informáticas que de acuerdo a la información que nosotros hemos desprendido dentro de las técnicas de recopilación de datos, se aplican efectivamente para poder contrastar ciertos tipos de variables. Entonces, esos programas, como ya están dispuestos, se nos va a hacer un poco más sencillo poder obtener resultados que sean confiables a la luz de los resultados que hemos obtenido. Cuarto, introducir los datos en el computador y activar el programa que procese la información. Y por último, imprimir los resultados. Ya después de imprimir los resultados, entonces ahí nos toca hacer un análisis de ese procesamiento de datos. Ahora, recuerden que en este capítulo esto es precisamente lo que va a salir en esta página 198, hasta esta parte de aquí. Esta es la parte más importante con las definiciones que aparecen aquí en este capítulo 7.11 y 7.11.1. Ahora, este capítulo 7.2, el 7.11.2 no viene en el examen. Voy a cambiar de página, miren. Si se fijan, estamos aquí en el 7.11, página 198. Ese no viene en el examen. ¿Pero por qué se lo rescato? Bueno, se lo rescato porque, permítanme, vamos a ver si logramos, aquí está. Estos solamente es para mencionarlo, solo para mencionarlo. Estos son algunos de los análisis para procesar los resultados. Y son algunos programas también que de acuerdo a la técnica nos sirve para poder obtener algún tipo de resultado. Por ejemplo, en el análisis de Pareto, este es un ejemplo. Esta técnica se usa para estudiar fuentes de problemas y prioridades relativas con las causas, que es lo que provoca el problema. Y frecuentemente evalúa las causas de los problemas en calidad de programas. Esto se llama en inglés Total Quality Management. Otro, por ejemplo, es el diagrama de causa-efecto, que se llama espina de pescado. Es otro también. Solo para mencionarlo, repito, no viene en la evaluación. Las gráficas de control, la distribución de frecuencias y representaciones gráficas, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las pruebas estadísticas, etc. Esa solamente para poderlo mencionar. Bueno, ahora, normalmente, ¿cómo llevamos a cabo este procesamiento de la información? ¿Cómo lo presentamos? Bueno, lo presentamos mediante lo que es precisamente este tipo de trabajo, miren, que se llama trabajo de gabinete. Este material, recuerden que es el de apuntes de María Antonieta Tapia, que siempre está aquí, ¿ven? Recuerden que es este, que es un archivo descargable que está aquí en el resumen, ¿verdad? Y este recuerden que lo vimos en este capítulo, ¿ven? En el de la obtención de la información. Lo que pasa es que ahí en el material de Tapia también se mencionan algunas técnicas de recopilación de datos. ¿Se acuerdan? Que vimos la entrevista, perdón, sí, la entrevista y la observación, ¿verdad? Pero bueno, recuerdo aquí, volvemos al material. En esta etapa, para poder mostrar los resultados, este trabajo se llama trabajo de gabinete. ¿Qué incluye esta etapa? Aquí es cuando nos toca hacer el análisis y la interpretación que incluye las conclusiones a la luz de la teoría, haciendo referencia a esa teoría como el marco teórico. ¿Ok? Entonces, el trabajo de gabinete es cuando hacemos la tabulación de los datos y que lo hacemos precisamente aquí, un análisis o una interpretación donde se incluyen las conclusiones a la luz de la teoría que aparece en el marco teórico. ¿Cómo presentamos generalmente este tipo de información? Existen 4 formas de presentar los datos. Tenemos, por ejemplo, la representación escrita, la representación semitabular, la representación tabular y la representación gráfica. La más común, aunque no tan común en referencia a las otras 3 que aparecen aquí, referidas además de esta representación escrita, es cuando se hace básicamente incorporando en forma de texto los datos estadísticos que recopilamos. Miren, por ejemplo, aquí,
El IPC de los últimos meses se ha mantenido bajo. En septiembre fue del 0.2, en octubre del 0.4 y en noviembre del 0.6. La fuente, Instituto Nacional de Estadística. ¿Dónde están los datos estadísticos? Si se fijan son estos, miren, 0.2, 0.4, 0.6 y la fuente de donde lo obtuvimos. Entonces, aquí lo incorporamos en forma de texto. La representación semitabular, aquí incorporamos las cifras a un texto, pero las resaltamos para que tengan, para poder mejorar su comprensión. Ejemplo, en Chile sus habitantes profesan distintas religiones según el censo de 1985. El desglose es el siguiente. Si se fijan aquí están las cantidades, tanto en cantidad de habitantes o cantidades que se declaran de acuerdo a cada una de las religiones, pero se resalta al final de forma estadística. Eso se llama representación semitabular. Si se fijan, la forma de cómo está colocada la información da la impresión que fuera en una tabla, solo que fuera como que no estuviera dibujada. Entonces aquí se hace un desglose y se presenta de esta manera, pero se hace y se resaltan las cifras, ¿verdad? Se llama representación semitabular. Bueno, de ahí la siguiente forma, que es la tabular. Esta es una de las más comunes, ¿verdad? Aquí ordenamos los datos numéricos en filas y columnas, con las especificaciones correspondientes acerca de su naturaleza. Generalmente una tabla, ¿cuáles son sus partes? Título, columna matriz, encabezamiento de las columnas y el cuerpo. Si se fijan aquí, el título es agua caída. Agua caída en Chile significa agua lluvia. En este sentido, la tabla lo que demuestra es la cantidad de agua lluvia que ha caído en distintos lugares de Chile. La columna matriz es la que está ubicada aquí en Ciudad. Es la columna del lado izquierdo. Normalmente, esa es la columna de las X, ¿verdad? Y eso lo ubico en el sentido de que pudiéramos ubicar un plano cartesiano para después hacer el gráfico. Se recuerdan que un plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, más o menos, voy a hacerles un dibujito aquí sencillito. Imagínense aquí tener un plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el primer cuadrante, aquí el segundo cuadrante, aquí el tercer cuadrante y aquí el cuarto cuadrante, que es este que está acá. El que necesitamos es precisamente el cuarto cuadrante, este que está así, ¿ok? Entonces, ese lo dividimos en las X y las Y, ¿verdad? Entonces, aquí lo dividimos en base a una escala y generalmente las variables que están aquí son las variables que están aquí representadas en el cuadro, que normalmente son estas, ¿sí? Que vienen de la columna matriz. Esta. En este sentido, nosotros ubicaríamos aquí esta información en la parte de abajo, ¿sí? Valparaíso, Santiago y Concepción. Ahora, el encabezamiento de las columnas, que en este caso son estas, nos vienen a determinar precisamente dónde lo ubicamos, como la información que obtuvimos, que en este caso es el cuerpo de la tabla, ¿verdad? El cuerpo viene a ser esto, miren, esta información estadística que es la que nosotros a través de otra escala la vamos a definir aquí, ¿miren? Y esa escala nosotros la determinamos, ¿verdad? Diciendo por cada centímetro o por cada tantos 10 centímetros y ahí delimitamos precisamente la escala. Así es como hacemos normalmente un gráfico, ¿se acuerdan? Pero esa es la manera antigua de hacer un gráfico, ¿verdad? Este es como decir antes el gráfico lineal, ¿verdad? En donde nosotros pudiéramos demostrar de cierta forma cómo elaboramos, ¿verdad? Un gráfico
que en este caso sería un gráfico lineal o un gráfico también de barra. Esa es la forma antigua para hacerlo. Y ese es el tipo de representación que sigue, miren, es la representación gráfica. Y aquí pues usamos un gráfico para mostrar los datos obtenidos, es más atractivo, pero a veces presenta ciertas limitaciones. Estos son algunas desventajas, pero estas desventajas se aplican más que todo cuando lo hacemos de manera empírica y no hacerlo como normalmente lo hacemos ahora, porque recuerden que ahora esta información que nosotros manejamos aquí, por ejemplo en la tabla, esta, solo la ingresamos por ejemplo, en el Excel, y esta la seleccionamos, y una vez que la seleccionamos, entonces a partir de esa información obtenemos precisamente este gráfico, ¿verdad? Entonces, ahora es mucho más sencillo crear esto. Se puede hacer en un programa ya definido o en una aplicación informática que nos permite pues, aplicarla de una mejor manera, lo que es la información, y así obtenerla, tabularla, ordenarla y sintetizarla de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, estas son las 4 formas de representación o de representar el trabajo de gabinete, que en este caso es este. Y ahí tabulamos los datos, analizamos e interpretamos la información, sacamos las conclusiones a la luz de la teoría y a la luz del marco teórico, ¿verdad? Y las representamos de estas diversas maneras que aparecen aquí. Ok, recuerden, hasta aquí hemos llegado a lo que es la obtención de los datos. Pero, bueno, perdón, pasamos por la obtención de los datos y seguimos al siguiente paso, que es el análisis, ¿verdad? De los resultados. En este caso, recuerden, es el siguiente tema, que es la página 220 del material de César Bernal, que es el que estamos estudiando nosotros en la clase. Nos vamos a ir hasta la página 220. Y aquí todo esto que ustedes ven aquí es un ejemplo de cómo normalmente a partir de un programa informático procesamos la información. Miren, haciendo los diferentes gráficos, los tomados precisamente de esta información que lo obtenemos de las tablas, ¿verdad? Y que son las formas de representación de la información que nosotros habíamos planteado anteriormente. Pero bueno, esto no lo vamos a profundizar, como les decía, porque no estamos haciendo pues una investigación propiamente de campo. Estamos ejemplificando de manera general. Bueno, nos vamos hasta la página 220. Llegamos aquí. Aquí está. Una vez que ya obtenemos los resultados, que ya los procesamos, entonces lo que nos toca es analizar los resultados. ¿Qué es analizar los resultados? Bueno, es cuando obtenemos, una vez que se obtienen estos resultados, pues los analizamos y los interpretamos o los discutimos. ¿En qué consiste? Pregunta de examen, miren. Interpretamos los hallazgos relacionados con el problema de investigación, con los objetivos que propusimos, con las hipótesis. Miren, volvemos a decir y o las preguntas formuladas. Recuerden que decimos y o porque depende si la investigación es descriptiva o no lo es. Si es descriptiva, no van las hipótesis. Si es, si no es descriptiva, pero sí contrastamos variables, entonces sí hay hipótesis y preguntas también del problema. Porque recuerden que cuando es descriptiva solamente van formuladas las preguntas. A la luz de la teoría, con los presupuestos planteados en el marco teórico, con la finalidad de evaluar si se confirman dichas teorías o no y generando un debate con la teoría que ya existe. Recuerden que este análisis muestra las implicaciones de la investigación con futuras teorías o investigaciones. ¿Ok? En ese sentido, contrastamos esos análisis e indicamos si el estudio respondió o no a la hipótesis, a las preguntas o a los objetivos de investigación, ¿verdad? Ahora,
algo importante, el hecho de no encontrar respaldo muchas veces en las hipótesis o en las preguntas de investigación no debe de ser motivo para considerar que el estudio fracasó. Para nada. ¿Por qué? Porque de repente no se da el hecho de respaldarlas, pero sí es un pretexto para iniciar un nuevo estudio. ¿Por qué? Porque nos permite corroborar o contrastar los resultados que encontramos y a partir de ahí poder generar otro tipo de investigación. ¿Se recuerdan cuando nosotros vimos en el segundo parcial, cuando la hipótesis la comprobamos o no la comprobamos? Pues nos toca volver a empezar el proceso, pero no significa que con eso haya sido en balde dicha situación, como decimos vulgarmente en el argot popular, ¿verdad? Sino que nos puede dar lugar a poder contrastar o corroborar esos resultados a la luz de otro proceso que en ese sentido nos va a ayudar a poder iniciar, ¿verdad? Ok, ahora, en el análisis y en la discusión de los resultados, para nosotros es el aspecto más importante que se debe de tomar en toda investigación. Porque recuerden que aquí es donde nosotros obtenemos lo que es el sentido del proceso investigativo que hemos llevado a cabo. ¿Por qué? Porque ahí es donde hacemos énfasis. ¿Y específicamente de quiénes? Bueno, cuando el trabajo que ustedes realizan es para, por ejemplo, una institución como la Universidad Nacional, en donde están ustedes previo a obtener, por ejemplo, un título, que en este caso puede ser de pregrado o de posgrado, entonces habrá que entregárselos a los jurados evaluadores, que nosotros les decimos, a los que evaluarán dentro de la terna el trabajo de investigación que ustedes hicieron y que va planteado en el informe final presentado, ¿verdad?, por los investigadores. Entonces, en este espacio es donde obtenemos esa parte más importante de toda la investigación. ¿Ok? Ahora, hay una nota aquí muy importante que es muy central que debemos de tomarla en cuenta. Y es que en el documento del anteproyecto debemos mencionar cómo hicimos o cómo vamos a hacer el análisis y la discusión de los resultados. ¿Por qué? Porque tanto en el documento del informe final, entonces mostraremos el análisis que se hizo de los resultados de la investigación y la discusión a que se dio lugar en cuanto a los resultados, en cuanto a al contraste que relacionamos o no relacionado con la información presentada en el marco teórico que fundamenta la investigación. ¿Ok? Entonces, por ello, aquí hemos llegado, por decir así, a una de las etapas más importantes, o no, o si podríamos decir la etapa más importante, como lo dice César Bernal, aquí en su materia. Si vemos un poquito aquí, voy a hacerla un poquito más pequeña para que la podamos visualizar. Creo que aquí ya la miran, sí. Tal vez no logran ver muy bien cada una de las etapas, pero si ustedes se fijan, aquí es donde hemos pasado ya por todo el proceso, ¿verdad? El proceso de investigación científica. Vamos por el tema, el problema de investigación, formulamos los objetivos, hicimos la justificación y la delimitación del estudio, definimos el tipo de investigación, formulamos la hipótesis y establecimos el diseño de investigación, definimos la población y muestra, después llegamos a recolectar y procesar los datos y llegamos aquí al análisis y discusión de los resultados. Claro, la etapa siguiente, que es la que vamos a ver el día de mañana, es esta, que es definir un cronograma de actividades y un presupuesto de inversión para finalmente llegar aquí al documento del anteproyecto, ¿verdad? Entonces, esa es la parte toral importante de esta parte de la clase que hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Por eso les decía que son dos temas
terminamos el anterior, que no habíamos aterrizado finalmente, que pertenecía a lo que era el material del día jueves y que hoy terminamos con el trabajo de gabinete y después pasamos a la parte del análisis de los resultados, que aquí pues lo demostramos hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, estimados, en relación al contenido que hemos visto acá. Está claro, abogado. Si se fijan, es algo bien específico, ¿verdad? Tal como hemos hecho ese panorama como para poder mostrar cómo se ha venido desarrollando precisamente el proceso de investigación científica, pues de esa manera pues llegamos ya casi a la conclusión del libro, ¿verdad? Si ustedes si se fijan, ya para mañana, ya la última parte que nos toca ver es esta, ¿bien? Estas dos. Estos dos capítulos que aparecen aquí, que es el cronograma de actividades, el presupuesto y la bibliografía, está desde la página 223 a la página 226 del texto de metodología de César Bernal y la redacción del informe y su entrega, que está desde la página 227 a la página 221, ¿verdad? Entonces, ya con esto, el día de mañana, si Dios lo permite, finalizaríamos y nos dedicaríamos, tal como les había hecho en la descripción del chat, pues a terminar lo que es la revisión de sus tareas, de sus trabajos, que recuerden que todavía hay tiempo hasta el próximo lunes 11 de marzo, ¿verdad? Así que por hoy terminaríamos, jóvenes. Si no tienen algo más que de repente ustedes quieran agregar, eh, pues hasta aquí llegamos. No sé si hay algún comentario en especial por alguno de ustedes. Bueno, en mí no, abogado. No. No, en mí no. No sé los compañeros, los Ok. colegas presentes si tienen alguna duda. Abogado, dice Nancy en el chat que si va a enviar los temas. Bueno, los temas ya los mandé. Los temas del examen, dice. Son los que estaba presentando hace poquito, ¿verdad? Los que están en anaranjado. Estos son los temas, ¿verdad? Estos son los temas, los que aparecen aquí. Y recuerden que yo les mandé aquí un resumen, un resumen, que aquí se los puse. Este resumen, ¿se recuerdan? Este resumen es un detalle de cómo llegamos hasta acá, con las fechas más importantes que no dejen de tomar en cuenta para efectos de la clase, ¿verdad? Pero los temas propiamente que vienen en el examen son estos, ¿verdad? Que ahí está bien especificadito. Yo ya les recomiendo, si alguno ya terminó las tareas y las actividades, los foros, pues les recomiendo que ya pues comience a hacer un buen repaso del contenido que ahí está, ¿verdad? Para que así de esa manera pues recuerden que de acuerdo a la fecha programada para lo que es el examen, pues tenemos aproximadamente un poco más de 3 semanas, ¿verdad? Porque es el viernes, no más recuerdo, es el viernes 29 de mayo, ¿verdad? Si Dios lo permite, ya para el sábado 23, como les había dicho, ahí ya vamos a tener los resultados de todos sus trabajos, ¿verdad? Que todavía seguimos evaluándolos y seguimos en la revisión de los mismos, ¿verdad? Ah, los temas solo son los que están en anaranjado, ¿verdad? Sí, así es, sí. Esos son los temas que van a salir. Y recuerden que también los mismos temas están en el blog. Si de repente, aquí se los voy a poner, ¿sí? Alfredo. Recuerden que de igual manera, aquí en el blog está la misma información que es esta, ¿sí? Resumen de los contenidos y actividades de la unidad 3, ¿sí? Y aquí están los mismos temas. Son exactamente los mismos.
¿verdad? Lo ven, ¿verdad? Eso como para efecto que tengan pues un lugar Abogado. donde también puedan ver sin necesidad de entrar acá. De igual manera, si van al campus, aquí también pueden ingresar para poder visualizar el blog, porque recuerden que también hay un enlace directo que nos permite pues tener acceso y poder ingresar al blog de la clase a partir de la misma plataforma. ¿Sí? Está aquí. Por eso les dispuse la información dentro de la plataforma para que así ustedes también tuvieran un espacio en donde de repente entran ustedes a la plataforma y quieren ver alguna información y corroborarla dentro del blog, también lo pueden hacer. Pero como estamos trabajando casi más a un porcentaje mucho mayor esta plataforma, recuerden, y no se les va a olvidar, pues todas las actividades que aquí tenemos pendientes. Para el examen es esto, resumen de temas y actividades de la unidad 3. Ya a partir de la próxima semana, aquí ya les voy a disponer, después de esta tarea, tal como se hizo aquí, el examen de la tercera unidad. Y recuerden que va a estar abierto exactamente el día que indicamos de acuerdo a la fecha calendario, ¿verdad? Ok, si no hay nada más que agregar, mis estimados, pues nos veríamos mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias, abogado. Buenas noches. Vaya, pues, Muchas gracias, abogado. cuídense y feliz noche, ¿verdad? No salgan de casa Ok. si no es necesario. Buenas noches, abogado. Buenas noches, colegas. Vaya, buenas noches.